Esta mañana está acá en el estudio Mónica Aspe, ella es la directora general de AT&T en nuestro país. Acaban de reportar resultados trimestrales. Crecieron 16% en ingresos en el segundo trimestre, $1,224 millones. Bueno, no doy los resultados yo, más bien preguntarte, Moni, ¿cómo están los resultados y sobre todo cómo llegan a la primera mitad de este 2026? Mira, llegamos bien en un contexto retador, lo sabemos, de mercado y global. Pero llegamos bien, llegamos fuertes, ayudados parcialmente por el tipo de cambio, pero también creciendo. Creció 20% año contra año nuestra base de clientes de pospago, de planes. Y ese es un indicador bien importante para los operadores. Claro, ¿cuántos clientes totales tienen y cuántos son de pospago? 23, casi 24 millones de clientes, de los cuales la tercera parte son de pospago, que es mucho más que el mercado. En el mercado 15% son pospago. Para nosotros son ya más de 30%. ¿Y a qué se debe? O sea, que ustedes tienen más pospago. Pues nos hemos enfocado mucho a generar confianza para que los clientes quieran quedarse en largo plazo con un contrato. Esto da mejores condiciones a los clientes, pero también como operador nos ayuda porque se vuelve, por supuesto, un ingreso recurrente. Claro. Por otro lado, ¿qué hay del flujo de efectivo? Digamos, ahí también les fue bien. ¿Cómo están los costos, la eficiencia? Y ahorita platicamos del espectro, que es un tema clave para México. Mira, vamos mejor. Es globalmente una industria de las telecomunicaciones muy retada en márgenes, lo cual es interesante. Tú hablas mucho de inteligencia artificial y las redes de telecomunicaciones son uno de los dos grandes habilitadores, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Necesitas procesamiento de datos masivos, se habla mucho de centros de datos, pero se habla menos del rol de las redes de telecomunicaciones, que es fundamental para toda la nueva economía, para las nuevas tecnologías y para todo lo que hacemos día a día, ¿no? Y sin embargo están muy retadas en márgenes globalmente. Entonces nuestros esfuerzos en el lado de costos son muy importantes, en deficiencias. Por lo tanto, nos estamos volviendo en grandes usuarios de inteligencia artificial y de automatización en general, te diría, hacia adentro de las empresas, para ser mucho más eficientes y poder tener márgenes sanos. Claro, siempre recuerdo, creo que en el podcast, en el broadcast, y me decías, bueno, pues sí puedes tener un coche que se maneja solo, pero sin internet, o sea, si no tienes redes móviles potentes, pues está medio complejo, porque ¿a qué se va a conectar, no? Digamos, ¿cómo se va a procesar esa inteligencia si el nivel de infraestructura no está ahí materializado? Y de repente en la Ciudad de México yo siempre me sorprendo, sé exactamente dónde se me cortan las llamadas, etcétera, y estás hablando de una de las capitales más grandes del mundo, probablemente la más grande de América Latina, y tenemos esos desafíos. Y eso me lleva al componente... ¿Cómo estamos en la discusión del espectro? Porque de repente, pues el gobierno busca una contraprestación muy alta. Eso, pues está en márgenes cortos, pues se da suma cero, digamos, con respecto a la inversión en infraestructura que se requiere para que el país tenga tecnología de última generación y sobre todo mucha capacidad. ¿Qué dirías dónde estamos en esa discusión? Mire, el espectro radioeléctrico es realmente el insumo más importante de una red móvil, es por donde corren las frecuencias de nuestras comunicaciones. La UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, recomienda tener más de 1,700 MHz disponibles. Esta es la medida del espectro. 1,700 MHz disponibles. Nosotros tenemos 448, me parece, poco más de 400. Estamos lejísimos de lo que nos dicen que tiene que estar en manos de los operadores para dar servicios. Hace unos años estábamos en 660 megahertz, es decir, hemos retrocedido en la cantidad de espectro disponible. Cuando Telefónica devolvió espectro, nosotros devolvimos un poquito hace unos años, y esto es por el costo. Realmente el problema es que es tan caro que pues cuando se subasta se queda ahí, ¿no? Tenemos una gran oportunidad como país en septiembre con la nueva Ley Federal de Derechos de tener un costo más alineado con el estándar internacional y por lo tanto que los operadores compremos más espectro y demos mejor servicio. Y déjame darte un ejemplo del Mundial. En el Mundial, la CRT, nuestro regulador de telecomunicaciones, hizo algo muy bueno, que es que nos dio a los operadores espectro de uso temporal. Nos dijo, te lo presto temporalmente para que des mejor servicio en el Mundial. Eso nos hizo invertir. Sí. Entonces compramos más equipo, lo pusimos en los estadios, en los 3 estadios sede y también en los FanFests y dimos un muy buen servicio. Si estuviste en alguno de los partidos de los estadios,
dimos una velocidad de bajada de hasta 600 megabits por segundo, que es extraordinaria, incluso durante picos de uso en el Mundial, con todo mundo mandando videos, fotos, todo esto. Bueno, eso lo pudimos hacer porque tuvimos más espectro y eso es una muestra de cómo eso detona inversión en infraestructura que no solo sirvió para el Mundial, sino que se queda en el tiempo y podemos dar mejor servicio. La verdad es que estuve extraordinario. Yo estaba muy impresionado, estaba en la inauguración. Tengo pues dos jugadores grandotototes, uno de ellos ustedes, el otro pues es obvio. Y la verdad es que funcionaba mejor que en mi casa. Estaba muy impresionado porque pues prácticamente uno sabe cuando estás en un concierto, un evento masivo, pues no hay base. O sea, cuando empieza lo más importante, todo el mundo hace exactamente lo mismo, que es lo que ocurre cuando hay algún desastre, ¿no? Todo el mundo quiere hablar y mandar algún mensaje y pues aquello no funciona. Esta vez funcionó extraordinario. Y eso me lleva a otra pregunta que quería hacerte y es, esto habilitó, o sea, se puede ver en número si una buena experiencia de consumidor que tuvimos los que tuvimos la fortuna de asistir, se alcanzaba a notar el número en la Ciudad de México, etcétera, en términos de suscriptores o algo por el estilo. Mira, un evento no es suficiente para traducirlo realmente en métricas comerciales, pero sí en experiencia. Y lo que vemos es que si de manera sostenida pudiéramos dar esa mejor experiencia, pues podríamos realmente competir en un piso mucho más parejo y crecer más rápido. Entonces, sí necesitamos más espectro. Creo que tenemos autoridades conscientes de ello y que van a avanzar en ese sentido. Hay otros países que de plano más bien pues lo sueltan, digamos, con muy poco costo para habilitar justamente que esté teléfono. ¿Por qué? Porque eso se refleja en el PIB, ¿no? Es decir, si tú estás mejor comunicado, tienes más tecnología, mucho mayor eficiencia, más productividad y teóricamente esto generaría más crecimiento económico. ¿Qué experiencias hay en el mundo? Está bastante probado. Que a mayor uso de las telecomunicaciones hay mayor PIB, particularmente de las móviles, son importantísimas. Entonces, si sabemos esto, le metes más espectro, das una mayor capacidad, una mejor experiencia para los usuarios que usan más las redes, esto detona PIB y eso, por cierto, detona recaudación. Entonces, al final, los impuestos que no se cobran al inicio por espectro caro, sí se cobran, primero porque compramos más espectro, entonces en absoluto se paga más. Claro. Pero además porque se detona la cadena de la recaudación, tanto en IVA como en ISR, y esto está muy probado en el contexto internacional, está súper estudiado por organismos internacionales y pues nos lo han recomendado a México ya en muchas ocasiones. Claro. Ahora, ¿será que, porque al final esta decisión la toma la Secretaría de Hacienda, o sea, el regulador lo puede saber, pero es la Secretaría de Hacienda la que está tratando de cuadrar el número todos los años, bueno, cada trimestre, y probablemente es difícil el argumento para ellos, ¿no? Porque dicen, ¿cómo va a ganar menos? Y se pelean cada milímetro del presupuesto. Tiene que ver con una falta de concepción o de que estén convencidos, digamos, de este argumento, que parece obvio, ¿no? Porque cuando el costo, digamos, que tienes en malas telecomunicaciones en algunas zonas, o falta de inversión y que sea más lenta, y sobre todo, pues con el desafío que hay a nivel nacional, pues te das cuenta que hay zonas que no crecen en buena medida porque no están tan conectadas. ¿Cuál será el argumento del otro lado cuando tienen este tipo de discusiones que son un poco técnicas, pero también es de dinero para Hacienda? Mira, yo creo que en México ya tenemos el ejemplo muy claro y realmente tiene que ver con cuánto se recaudaba antes y cuánto se recauda ahora. Ahora se recauda en términos absolutos menos por espectro. ¿Por qué? Porque al mantenerlo caro, claro, pues se devolvió. Y entonces hoy en términos absolutos se recauda menos. Y nuestro argumento es, si le bajas el precio, nos comprometemos a comprar más, de manera que en términos absolutos paguemos más. Entonces la recaudación no solamente se puede mantener, puede incrementar la recaudación directa por espectro, además de esta cadena que ya describes de cómo te detona otras formas de recaudación a través del crecimiento del PIB y por lo tanto el IVA, el ISR, etcétera. Claro, y sobre todo en la compra, incluso si lo vemos así, pues lo que van a comprar de equipos,
pues paga impuestos también, los proveedores, etcétera. Entonces tendría que ser súper ganador. Es difícil entender por qué no ocurre. Pero bueno, tenemos que hacer un corte, pero regresamos. Hay muchos temas que hablar. Obviamente el tema del registro de las líneas telefónicas. ¿Cómo va? ¿Cómo ves el nuevo esquema que han planteado, que es más escalonado? Me parece que esta vez puede ser que tiene resultado. Y algunos de los mitos, ¿no? Porque yo, digamos, me cuesta trabajo en términos del objetivo como está planteado, pero entiendo que la información pues la tienen las empresas, no necesariamente el gobierno, que eso luego también genera preocupación. Pero vamos a un corte. Esta mañana está conmigo acá en el estudio Mónica Aspe, la directora general de AT&T en México. Y bueno, otro de los temas importantes tiene que ver con el registro de las líneas telefónicas. Yo lo digo siempre que abordo el tema, pues me resulta absurdo que si no puedes controlar a la población que ya tienes cautiva en los penales, etcétera, pretendas resolverlo mediante un registro que veía muchos chistes irónicos que decían, bueno, si no veo a alguien muy preocupado en los penales diciendo, ya no podremos extorsionar, qué problema. Pero bueno, tendrá algún tema el tema del registro, sobre todo en cuanto pues a las compañías que estaban preocupadas al principio porque pues de repente ibas a tener que desconectar. Ustedes dieron a conocer algunos datos previo a que se tomara la decisión. No iba nada mal, pero ¿cuál es la óptica de AT&T con respecto al registro y sobre todo cómo van? Mira, para nosotros es sumarnos y hacer todo lo que podamos para que salga muy bien. Nosotros sí pensamos que es muy extraño el caso mexicano del anonimato. En prácticamente todas las democracias en el mundo, Estados Unidos de hecho es la gran excepción, pero si ves las democracias europeas, latinoamericanas, los europeos que son tan cuidadosos con privacidad, con datos, etcétera, todas tienen un registro de este tipo. No existe el anonimato. Y necesitas, si vas a España, Italia, donde sea, necesitas entregar una identificación y llenar una serie de datos para comprar una SIM de prepago. Entonces, lo primero es decir eso. México es la gran excepción en términos de poder comprar líneas anónimas. Y esto porque está el tema de la extorsión que el gobierno ha argumentado. Están también cualquier tipo de investigación judicial. Es muy extraño que las líneas sean anónimas. Y en todo caso, para nosotros es legislación y la vamos a cumplir. Entonces, además de que creo que es lo correcto para nuestro país, también es un tema de cumplimiento. Entonces, nos hemos sumado y estamos tratando de informar y de hacerlo de la mejor manera posible para que los clientes se acerquen y hagan con tiempo su vinculación realmente más que su registro. No registramos los datos. Yo ahorita te platico más de los datos. Sí, eso quiero saber, porque obviamente muchas personas dicen, no, es un desastre y el gobierno... A ver, siempre digo también lo mismo, digamos, la privacidad está sobrevalorada. ¿En qué sentido lo digo? No porque no esté a favor de que todos tengamos privacidad, pero realmente pues entre las aplicaciones, los datos que ya tienen un montón de entidades de nosotros, pues es el menor de mis preocupaciones. Si los tuviese el gobierno, sobre todo porque además los grados de incompetencia pues también hacen que luego no son poco eficaces. Pero más allá de eso, hay, digamos, una arquitectura, que incluso hubo legislación al respecto, para ver quién tiene sus datos, cómo se cuidan esos datos, etcétera, ¿no? Que creo que es relevante porque de repente también hay mucha desconfianza estructural. Mira, nosotros la confianza digital es de nuestros valores más importantes, entonces trabajamos mucho en ciberseguridad. La ciberseguridad nunca es perfecta y tú lo sabes ahora en tiempos de la inteligencia artificial. Vamos avanzando lo más rápido posible, siempre detrás de nuevos retos que se van creando, pero realmente somos muy cuidadosos. Y en parte de ser muy cuidadosos es que no guardamos estos datos. Entonces, lo que se guarda es tu CURP, tu nombre y el dato de que fue vinculada la línea con tu biométrico o con tu identidad, pero no el biométrico. No guardamos los biométricos, se eliminan después de este momento en que, por eso decimos se vincula, se identifica, más que se registra. Le decimos informalmente el registro, pero no guardamos el registro después. Claro, o sea, que eso es bien importante, porque eso no sabía hasta ahorita que lo estás diciendo. El biométrico, digamos, es como, pues sí, doy fe de que eres tú, físicamente hablando, pero no guardo el registro de esa información, digamos, biométrica. Esa se elimina entonces. Es correcto. Y nada más queda el CURP, el que alguna vez se certificó que esa persona es quien dice ser y ya está. Es todo correcto. Lo que queda. Por eso en la vinculación, en el registro presencial, no pedimos biométrico, lo pedimos solo en línea. Ok. Porque en el presencial, pues
puedes ver que es la persona con la identificación y entonces ahí no se requiere, en la regulación, de hecho, no se requiere el biométrico. Ahora, en pospago, pues teóricamente ahí yo tengo muchas dudas porque, pues yo digo, tienen mis datos fiscales porque facturo, etcétera. Teóricamente ya estoy registrado, sí, no. Y ustedes que son un jugador tan grande en pospago, ¿ya quedó registrado los pospago o no? Mira, siempre estuvieron identificados. Ajá. Y como este proceso se trata de vincular una persona con una línea, por eso no se tiene que vincular. Hubo por ahí una controversia de quienes decían, oye, yo me meto y reviso si ya está registrada mi línea y me aparece registrada y no se vale si yo no la he registrado. Sí. Y no es que la registramos por ti, no registramos a nombre de nadie, es simplemente que no se necesita porque ese dato se tiene de origen al momento que hiciste un contrato con nosotros. Claro, que eso es lo que yo suponía. Lo que pasa es que luego me llegaban mensajes de ya regístrate, ¿no? Pero yo creo que asumía que eran genéricos, que le llegan a todo el mundo porque lo tienes que lanzar de alguna forma, ¿no? Tener la especificidad. ¿Y cómo ves el nuevo esquema? Es decir, ¿has notado que va a incrementar? Empieza el 0, primera quincena de agosto, el 1, segunda quincena de agosto. Y cuando lo hicieron así me parece que, y así vamos por números, ¿no? Hasta llegar a diciembre. O sea, luego el 2 y el 3 sería en septiembre septiembre las dos quincenas y así nos vamos. Y ahí pensé que va a tener mucho más éxito porque tendrías que desconectarlos de la primera quincena de agosto para que la gente diga, no, si era en serio. Y quizás tienes un costito, luego les das una oportunidad y ya se registran todos. Pero ¿cómo ves el esquema? Yo creo que es un cambio muy positivo. Creo que hacer todo junto era un momento de mucho riesgo. Me parece que el regulador con mucha inteligencia generó este calendario parcial. Como dices, ojalá no tuviéramos que suspender a nadie, pero habrá que suspender a algunos en esa primera fecha que no hayan hecho el registro. Y eso será una llamada de atención, pero será pequeña, pues le tocará a uno por familia o por cada 2 familias, etcétera, en vez de que le toque a la familia entera y todo el mundo sin servicio, ¿no? Y sí suspendemos, no desconectamos, suspendemos, que es importante, no pierdes tu línea. Se suspende temporalmente en lo que haces el registro y entonces te volvemos a habilitar la línea y no pierdes tu saldo tampoco para que las personas de prepago. Lo que pasa es que no lo puedes usar mientras esté suspendido. Claro. Y esto es por legislación, así lo tenemos que hacer, pero vamos a ser muy cuidadosos de que recuperes tu saldo al momento de haberte registrado. Que eso es bien importante porque obviamente al día 3 vas a decir, no, mejor si me registro, ¿no? O sea, si lo habías hecho ya sea por descuido o rebeldía, pues si te quedaste sin línea, pues vas a decir qué debo de hacer, porque se te olvidó, a lo mejor vives en una isla desierta y no te habías dado cuenta. O la otra, pues aquellos que pues dicen, ya no me quiero registrar, bueno, pues vas a tener ahí una oportunidad, que lo ideal es que no lleguemos a ese punto, ¿no? Que era lo que sí generaba mucha preocupación, no solo a las empresas de telecomunicaciones. Hay un montón de servicios, bancos, etcétera, que era muy importante ese otro aspecto. Obviamente, Moni, te tengo que preguntar qué hay de lo que pues ha ido trascendiendo desde hace meses, ya algunos, en cuanto a que AT&T estaba explorando venderse, etcétera, la parte de México, obviamente. Mira, llevamos 10 años en México, casi 11 años ya. Y hemos trabajado de manera consistente con mucho compromiso con el país y con un mensaje claro de estar aquí para el largo plazo. Estos rumores salen de repente, lo sabemos, han habido diferentes fases donde ha sucedido esto y llevamos ya un tiempo de nuevo escuchando esto. La verdad es que no comentamos sobre estos rumores y nosotros seguimos muy enfocados en crecer, en dar el mejor servicio, en fortalecer la red y para adelante. Que además al país le viene bien pues tener muchas empresas, ¿no? Y mucha competencia, sobre todo no solo operadores móviles virtuales, que de eso ha habido un surgimiento importante, pero jugadores que ponen infraestructura, etcétera, que creo que es fundamental. Ahora, como el tema de inteligencia artificial pues es algo que sigo mucho, sobre todo no solo porque es fascinante, digamos, interactuar con esta tecnología, pero porque es un fenómeno económico de primer orden. Es decir, los cambios que estamos atestiguando en términos de productividad, etcétera, pues son muy sorprendentes y apenas estamos al inicio, digamos, de la curva ascendente. ¿Cuál es tu visión? Tienes muchísima experiencia, has estado realmente tienes un perfil muy, muy completo porque entiendes de gobierno, entiendes obviamente de una empresa tan grande como esta. ¿Cuál es tu visión y qué han hecho ustedes en AT&T en la adopción hacia adentro? Mira, por una parte los procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, compras.
Se puede comprar mucho mejor con herramientas de inteligencia artificial, ahora sí que con más inteligencia, y ahí hemos invertido y estamos avanzando mucho. Empezamos por ese tipo de procesos internos. Ahora sí nos estamos moviendo ya a casos de uso que tienen que ver con el frente del cliente. Por ejemplo, con el call center lo estamos haciendo con cuidado, pero ya hay casos, ¿no? Y ya sabemos que puede funcionar muy bien y que a los clientes les puede gustar mucho, de hecho, sobre todo este tema de combinar una persona con inteligencia artificial. Y funciona muy bien. Entonces, estamos avanzando ahorita hacia ese tipo de casos de uso. Y nos entusiasma también. Hay todo tipo de oportunidades, tanto de costo como de productividad, como de mejora en el servicio. ¿Y qué vemos en el mediano y largo plazo? Realmente moverse hacia redes inteligentes. Redes que se curan solas, es como se dice self-healing, porque predicen, identifican fallas y las resuelven con base en herramientas de inteligencia artificial. Y ese sí va a ser un momento donde veamos realmente resultados bien importantes en el servicio y que nos entusiasma avanzar hacia allá. Claro, ahora, bueno, me queda un minuto y quería preguntarte cómo ves el tema del Internet satelital móvil, cuáles son sus limitaciones y si hoy, con la tecnología que hay, es un cambio, digamos, en términos de los servicios que puede tener un país como México. Porque me parece que ya viene en Estados Unidos, ¿no? Realmente es un servicio complementario importante que eventualmente tendremos en todos los países. ¿Por qué digo complementario? Porque tiene este beneficio muy importante de cobertura, aunque no necesariamente de capacidad con la tecnología actual. Entonces, complementa muy bien a las redes móviles y los operadores iremos lanzando este tipo de servicios. Ah, qué interesante. Y en el caso de AT&T, ¿se ve, digamos, en un horizonte de años o meses? Pues no puedo dar una fecha exacta porque será un momento muy interesante. Sí. Pero digamos es un tema analizado sin duda y presente. Que además es súper clave para México porque tenemos zonas del país que ha sido un reto llevar infraestructura. En el sexenio pasado es la cifra que ya no la han repetido tanto, pero eran 10 millones de personas que no tienen necesariamente acceso a Internet y el satelital me parece que está ni mandado a hacer, ¿no? Porque a lo mejor no necesitas tanta capacidad necesariamente, o sí, idealmente, pero bueno, pues lo puedes ir empezando a resolver ya. Correcto, no compite con la fibra, no compite en capacidades con las redes móviles, pero es un gran complemento de cobertura que será importante tener. Claro, pero bueno, ya es toda una noticia lo que, por lo menos saber que está ahí planteado, pues es muy interesante, sobre todo porque pues sí puede ser un diferenciador, sobre todo para estos desafíos. Y ojalá que lo que veamos, ¿cuándo es la fecha crítica para el tema del espectro en términos de saber si van a ser racionales, lo digo con mucho respeto, y vamos a poder tener un espectro más barato que eso redunde en que lo puedan comprar los operadores y a partir de ahí tengamos mejores servicios? En septiembre, más o menos, que es cuando se manda el paquete económico, la propuesta del gobierno al Congreso, ahí es cuando sabes cómo viene, después viene la negociación en el Congreso y se aprueba con el resto del paquete, es la Ley Federal de Derechos. Claro, y ahí lo estaremos viendo. Moni, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ahí escuchamos y vieron a Mónica Aspe, directora general de AT&T en México.